Hola chicos, aquí estoy de vuelta. Am, Me fui de vacaciones y, y otros detallitos. En fin, siempre olvido decir que se suscriban, que den likes. No es precisamente mis objetivos vivir de esto ni nada por el estilo. Es algo que hago por gusto nada más. Sin embargo, em, me parece genial si lo que yo digo pues le sirve a alguien o le entretiene a alguien. Entonces pues un like, una suscripción, pues no viene mal. Bueno, hoy voy a hablar de algo que ayer mi hijo me hizo reflexionar alrededor de ciertos temas que han pasado en mi vida, que pasan en mi vida y que seguramente seguirán pasando, por supuesto, que tiene que ver con la palabra cabrona. Una palabra que sobre todo en el territorio mexicano ha adquirido mucha versatilidad. Es una palabra que incluso a nivel femenino tiene connotaciones mucho más ricas, ¿sí? Mucho más ricas, no solamente rica en sabrosa para decirla, sino rica en significados y en formas de comportamiento. Generalmente los mexicanismos tienen una particularidad, que sus mexicanismos pueden ser convertidos en verbos, pueden tener connotaciones de sustantivo, pueden estar dentro también de la categoría de los adjetivos. Generalmente pasan por diferentes etapas de acuerdo a la situación y pueden adquirir una categoría de tipo semántica que rebasa cualquier entendimiento de alguien, por ejemplo, que esté aprendiendo español y caiga en ese territorio, ¿no? Que caiga en el territorio mexicano, toda la versatilidad de sus mexicanismos. El caso de pinche es muy sustancial, es casi único, ¿no? La palabra pinche, que no voy a ser yo quien hable de ella, puesto que grandes escritores han hablado sobre este término, incluso colocándolo como una palabra de gran envergadura, en el buen sentido. O sea, es una palabra que puede atravesar absolutamente todas las cosas del mundo. Es una palabra única en ese sentido, porque en México una comida puede estar pinche, tú puedes ser una pinche persona, las cosas pueden estar pinche, la situación puede ser pinche, puede señalar esa pinche cosa que está ahí, puede, puede tener incluso relación con tus sentimientos, pinches sentimientos, ¿no? Y esa simple frase puede denotar pues que eres, lo que vamos a hablar el día de hoy, pues una cabrona. Cabrona, que es una palabra mucho más limitada y sobre todo en el nivel masculino, es decir, no es lo mismo ser cabrón que ser una cabrona, porque históricamente ser una cabrona tiene su sentido de acuerdo al tiempo, al país, al siglo, al momento histórico en el cual una mujer esté inserta y caiga en la categoría de cabrona. Por lo tanto, es una palabra con mayores posibilidades diacrónicas que la palabra cabrón a nivel masculino. Incluso la palabra cabrona puede llevarse un poco en el sentido en que la palabra pinche se ubica. Puede alguien que es cabrona, por tanto, tener cabrones. Y puede haber también una situación cabrona. Puede haber ciertas personas que son cabronas, pero hoy vamos a hablar de estas dos posibilidades en las personas, de que cabrona también en México es aquella que es muy inteligente, es aquella que es capaz de ser temeraria. Es decir, cabrona es una forma sutil, fíjense, a pesar de que es una palabra altisonante, sutil, de decir que alguien
que es mujer, por supuesto, rebasa posibilidades de la temeridad. La temeridad, que es en sí misma una palabra ya bastante alta, superlativa, de la conducta. Es decir, tener temeridad es no tenerle miedo a nada y tener un enfrentamiento a las cosas de una forma sobresaliente. Pero ser cabrón es mucho más allá. Ser cabrón es ser incluso intuitiva. Ser cabrona es enfrentarte a lo que casi nadie se enfrenta, a las cosas imposibles. Ser cabrona es demostrar lo que la gente no imaginaría. O sea, ser cabrona es sorprender. Por otro lado, también en ese sentido, alguien puede llevarse por el estado de la cabronez positiva o por el estado de la cabronez negativa. Es mucho más común denotar la cabronez en un sentido negativo, es decir, esta jefa mía es una cabrona o es una cabrona. ¿Ya? En ese sentido, pues uno entiende qué es lo que uno está diciendo. Sin embargo, si alguien tiene este estado que rebasa, insisto, la temeridad, alguien puede decir, esta es una cabrona. Sí, también en la forma de contar la historia que está delante de ti, sin tener que decir los nombres de nadie, uno supone, uno imagina, uno entiende perfectamente que se refiere a que esa persona es digna de admirar. Qué cosas tan extrañas. Es un contexto cultural en que la palabra cabrona pues entra a relucir de formas diferentes. Algo que puede chocar a otras culturas si estás en la geografía mexicana. O sea, puede chocar porque si dices, oye, este es un cabroncito, puede ser que algunas otras culturas lo entiendan como un insulto. En México no siempre lo es. Muchas veces es un halago, es una forma de decir, es vivaz, es suspicaz, ¿no? Es inteligente, es muy listo. Esas son las formas de la cultura y el lenguaje. ¿Por qué hablo de ser cabrón? Una palabra que además ha sido analizada en la literatura mexicana. Se utiliza con bastante regularidad en el lenguaje coloquial, en las conversaciones diarias, en la forma en la cual se comunican incluso los jóvenes y cualquiera, que ha entrado a la literatura de consumo popular, comercial. Por ejemplo, en México hay gente que ha escrito sobre, yo recuerdo un libro que la gente compró mucho, que tiene que ver con cómo logras atrapar a un hombre, ¿no? Entonces te enseñan a ser cabrona, ¿no? O sea, hay libros que te enseñan a ser cabrona, que te muestran cómo ser una mujer cabrona. No necesitas tener pues atributos físicos de cierta manera, como hemos creído las mujeres, incluso los hombres. No necesitamos tener ciertas características, necesitamos ser cabronas. Y nos explican cómo poder, paso a paso, ¿verdad? Un gran instructivo de cómo lograr atrapar a un hombre. Por supuesto, las mujeres compraron ese libro a borbotones, porque es que cómo atrapas a un hombre, eso ha sido un misterio en la humanidad. Y entonces en México hay libros que te dicen, ya, para atrapar a un hombre hay que ser cabrona, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo compras y como si compraras un rompecabezas, un Rummikub, y lees el instructivo para poder llevarlo a cabo. Es decir, que es una palabra que ha entrado dentro del argot popular también para podernos explicarnos el mundo a nosotros mismos. ¡Qué interesante! Pero yo no había entrado en una reflexión, y entré en una reflexión desde el día de ayer, que hablé con mi hijo y que me hizo ver una característica de mí que yo no había denotado del todo, y me amplió ese panorama de mí en el cual era sumamente ingenua por mi proceso de ingenuidad. A mí me han relacionado con la cabronez, o sea, me han dicho que soy una cabrona porque, como me dice mi hijo, yo soy una cabrona, pero soy una cabrona en el sentido de la imposibilidad que alguien me pueda colocar en el camino para poder
terminar, por ejemplo, mis estudios, porque hay gente que se ha querido interponer en ese proceso y yo he rebasado esos muros, esas fronteras tan difíciles de sobrepasar, con insultos, incluso humillaciones, bullying y una serie de cosas que han querido entorpecer mi camino, y yo he logrado mis objetivos. Eso es tener cabrones, ¿no? En México eso es ser una cabrona. Oye, qué cabrona, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Mi hijo me hizo ver que si eres cabrona para los estudios, eres cabrona para el trabajo, te defiendes, alguien te dice algo y te defiendes inmediatamente. Ese es el ejemplo que yo he tenido de ti y esa es la imagen que hay construida sobre mi persona, sobre mi ser cabrona, ¿no? Es una mujer que parece que todo lo puede, con un estado de seguridad en sí misma que rebasa incluso el decir que es temeraria, sino cabrona, que es un poco lo que decíamos anteriormente. Sin embargo, por ciertas situaciones que han pasado en mi vida y que están pasando actualmente, que son situaciones que se repiten, que tiene que ver con una faceta de mí que no es ser cabrona, ¿no? Que tiene que ver más bien con el otro estado contrario, absolutamente inverso de la cabronez, ¿no? Que es el ser a veces una mujer sumisa, y lo digo ni siquiera en mal sentido sobre mí misma, sino que tengo un nivel de ingenuidad donde creo que la gente me quiere, confío en la gente y sin embargo constantemente soy una persona traicionada. Me traicionan con regularidad porque deposito confianza, porque creo que la gente me va a cumplir lo que me dice, porque yo cumplo lo que digo, porque yo voy por la vida sin deberle nada a nadie, sin quitarle dinero a nadie, sin engañar a nadie, en el sentido pues ético, por supuesto, que todos mentimos y que todos hacemos cosas de las cuales nos podemos arrepentir o nos hemos arrepentido, que no volveríamos a hacer o que a lo mejor volvemos a hacer y de todas maneras nos damos cuenta que no lo hacemos bien. Pero digamos que no soy una persona ventajosa, creo que esa es la mejor palabra para mí. No soy una persona ventajosa, pero lo llevo a un nivel en el que inmediatamente la gente se aprovecha de eso, ¿no? Entonces a mí, igual que a mi madre, ¿no? Nos quitan casas, nos engañan con papeles, con palabras, nos piden dinero, no nos lo devuelven, nos dan cosas que después nos cobran, nos dicen que nos van a pagar y no nos pagan, hacemos trabajo de más para las personas creyendo que vamos a recibir un agradecimiento por eso y lo que hacen es utilizarte. Es decir, yo siempre entro en ese estado que mi hijo me hizo recordar que no he comprendido nunca. ¿Cómo es posible que mi madre pueda lograr cosas tan cabronas, ¿no? Y al mismo tiempo pueda ser traicionada con tanta facilidad por ese estado de ingenuidad, de confianza que deposita y constantemente está perdiendo y constantemente está sufriendo? No lo sé. Quizá, y eso es lo que me permite reflexionar, hay una característica de la cabronez que no es que las personas puedan ser definidas, o al menos no todas, puedan ser definidas como cabronas en sí mismas, sino como estados de cabronez, como la felicidad, que no existen de verdad personas felices, existen personas en estado de felicidad, pero no siempre podemos estar en estado de felicidad. Estamos también en estados de tristeza, en estados de melancolía, en estados de ira, ¿no? En estados de roña, decimos en Cuba, tenemos roña, ¿no? O sea, no entendemos por qué nos pasan esas cosas. Lo mismo creo que la palabra cabrona, que es una palabra muy humana, ¿ok? Es una palabra humanizada por las manos populares, es una palabra moldeada por la propia realidad vivida, de las características de la experiencia vívida como tal. Es una palabra que también entra en ese estado. O sea, no siempre se puede tener esta chispa, más allá de la temeridad, porque tenemos otra parte de la humanidad
en estos seres que han sido, como en mi caso, catalogados de cabrón, de cabrona específicamente, pero que en realidad cualquiera nos puede ver la cara, ¿no? O sea, porque creemos que la humanidad también es buena, creemos que a pesar de lo que nos hagan, la gente va a ver que puede ver lo hermoso de ti, que es incapaz de hacerte daño, es incapaz de usarte, es incapaz de no pagarte, es incapaz de no dejarte en la calle, de no quitarte tus cosas, de dejarte libre, de dejarte vivir, ¿no? Pero la moraleja de la reflexión de hoy, voy a parafrasear a mi hijo. Entonces, me dijo, pero no te preocupes, madre. Presten atención, no te preocupes, madre. No siempre has ganado, a pesar de tu cabronés. No siempre se gana. Pero quédate tranquila. Los cabrones, en el mal sentido, en el que se es cabrón y se es cabrona, ¿sí? No siempre ganan tampoco. Es decir, que un poco siendo populares, siendo ahora mismo personas terrenales, absolutamente terrenales y no cabronas, que están más allá de la temeridad y que parece algo de endiosado, digamos, existe lo que nosotros decimos popularmente, la justicia divina. Esta es la reflexión para este extraño viernes.